Anoche, alguien volvió a mirar una pantalla apagada como si todavía pudiera aparecer un mensaje. No era solo un teléfono. Era una espera. Una de esas esperas que no hacen ruido por fuera, pero por dentro desgastan como una gota cayendo sobre la misma piedra. Había dicho que ya no iba a pensar en eso. Que iba a soltar. Que no iba a volver a revisar. A imaginar. A interpretar silencios. Pero ahí estaba otra vez. Con el pecho tenso. Tratando de atraer con la mente lo que la vida no le entregaba. Amor. Respuesta. Señales. Confirmación. Algo. Y tal vez esa escena no te resulta ajena. Tal vez no se trata de una persona, sino de una oportunidad. De un reconocimiento, de una paz que no llega, de una versión de ti que sientes cada vez más lejos. Quieres que algo ocurra. Lo deseas con fuerza. Lo persigues por dentro incluso cuando por fuera finges calma. Y sin embargo, cuanto más lo necesitas, más parece alejarse. Como si la vida tuviera una extraña manera de negar precisamente aquello que más desesperadamente intentas retener. Ahí comienza una de las leyes más dolorosas y más mal entendidas de la existencia. No porque sea cruel, sino porque hiere al ego donde más le cuesta ceder, en su necesidad de controlar. Lao se insinuó una verdad que no halaga nuestra ansiedad, pero puede liberarnos de ella. Hay cosas que solo empiezan a acercarse cuando dejas de perseguirlas desde la carencia. Hay puertas que no se abren con más fuerza, sino con menos tensión. Y hay una forma de rebote en la vida: cuanto más aprietas algo para que no se vaya, más impulso le das para escapar, pero cuando dejas de lanzarte sobre ello con hambre interior, extrañamente comienza a girar hacia ti. No se trata de magia. No se trata de repetir frases bonitas para convencerte de que el universo tiene una deuda contigo. Se trata de algo más incómodo y más profundo. Cuando deseas desde el vacío, no solo quieres una cosa, te conviertes en alguien inclinado hacia afuera, separado de sí mismo, dependiente de lo que no controla. Tu energía emocional se desordena. Tu percepción se estrecha. Tu dignidad se debilita. Y entonces ya no miras la realidad como es, la miras como necesitas que sea. Por eso tantas personas no sufren solo por lo que les falta, sino por la forma en que se relacionan con lo que les falta. No les rompe únicamente la ausencia de amor, sino la obsesión por ser elegidas. No les agota solo el trabajo que no llega, sino la idea secreta de que si no llega, ellas valen menos. No las consume únicamente el silencio del otro, sino la humillación íntima de sentir que su paz depende de una respuesta externa. La ley del rebote de la que hablaremos hoy nace precisamente ahí, en el instante en que comprendes que perseguir no siempre acerca, y que soltar no siempre significa perder. A veces significa dejar de empujar aquello que estabas alejando con tu desesperación. Porque lo que nace del Tao no se impone. No corre detrás de todo. No mendiga permanencia. No invade. No se retuerce para ser aceptado. Permanece en su centro, y desde ahí altera silenciosamente la forma en que el mundo responde. Quizás llevas años creyendo que amar más es insistir más. Que lograr algo es tensionarte más. Que evitar una pérdida es vigilar más. Que merecer es demostrar más. Pero hay una fatiga del alma que aparece cuando vives así, una sensación de estar siempre extendiendo la mano hacia algo que nunca termina de posarse en ella. Como si la vida entera se hubiera convertido en un esfuerzo continuo por obtener, asegurar, convencer, retener. Y, sin embargo, hay personas cuya presencia no suplica y aún así atrae. Personas que no corren detrás de todo y, precisamente por eso, ya no espantan lo esencial. No porque sean frías. No porque no sientan. Sino porque han entendido una diferencia decisiva: desear no es aferrarse, abrirse no es perseguir,
amar no es invadir, buscar no es perderse. Lao Tse no enseñaba pasividad. Enseñaba alineación. Enseñaba a no actuar desde la agitación interior que confunde movimiento con sabiduría. Porque muchas veces no estás luchando por lo que amas, sino contra el miedo de no tenerlo. Y cuando el miedo dirige tu mano, todo lo que tocas se tensa. Todo se vuelve más frágil. Todo empieza a pedir aire. Tal vez la pregunta verdadera no sea porque aquello que deseas no llega. Tal vez la pregunta sea desde qué lugar lo estás llamando. Desde la calma o desde la herida. Desde la plenitud o desde la escasez. Desde una presencia firme o desde un vacío que quiere ser llenado a toda costa. Porque hay deseos que florecen cuando se cuidan con paciencia. Y hay otros que se pudren cuando se aprietan demasiado. Entender esa diferencia puede cambiar no solo lo que atraes, sino la manera en que dejas de traicionarte mientras esperas. Lo más difícil de aceptar no es que algo se haya ido. Lo más difícil es reconocer cuánto de ti se fue detrás de eso. Cuánta energía, cuánta dignidad, cuánta paz empezaste a entregar sin darte cuenta a una persona, a una expectativa, a una idea de futuro. Porque el apego rara vez comienza como una cadena. Al principio parece amor. Parece compromiso. Parece entusiasmo. Parece fe. Pero en algún punto, casi siempre en silencio, deja de ser una relación con algo valioso y se convierte en una dependencia de lo que ese algo te hace sentir sobre ti mismo. Ahí está el nudo. Muchas personas creen que sufren porque desean demasiado. Pero no. El problema no es la intensidad del deseo. El problema es cuando ese deseo se mezcla con una identidad herida. Cuando ya no quieres algo por su valor natural, sino porque has empezado a usarlo como prueba de que eres suficiente, de que eres digno, de que no serás abandonado otra vez. Entonces ya no buscas una experiencia, buscas reparación. Ya no esperas un encuentro, esperas salvación. Y ningún ser humano, ningún logro, ningún reconocimiento puede sostener por mucho tiempo ese peso. Por eso el Tao observa con tanta lucidez la violencia sutil del aferramiento. No porque condene el deseo, sino porque entiende su deformación. El deseo sano se mueve como el agua, reconoce una dirección, pero no se rompe si el cauce cambia. El deseo herido, en cambio, se vuelve rígido. Exige. Interpreta. Persigue. Se ofende con la realidad por no obedecer su urgencia. Y cuando la vida no responde como esperaba, no solo siente frustración. Siente amenaza. Piénsalo en algo cotidiano. Cuando alguien tarda en responderte y tú estás en paz contigo, puedes notar la ausencia sin derrumbarte. Pero cuando por dentro ya existe una herida de abandono, ese mismo silencio activa una tormenta. Empiezas a imaginar escenarios, a revisar palabras, a releer conversaciones, a preguntarte qué hiciste mal. No estás reaccionando solo al presente. Estás reaccionando a una memoria emocional mucho más antigua. Y ese es uno de los puntos más importantes de esta ley del rebote. Muchas veces no alejamos las cosas por quererlas demasiado, sino por quererlas desde una herida que todavía no comprendemos. Entonces aparece una paradoja muy humana. Cuanto más miedo tienes de perder, más conductas desarrollas que desgastan aquello que no quieres perder. Te vuelves hipervigilante. Buscas certezas imposibles. Pides señales constantes. Te adelantas al rechazo o intentas impedirlo controlando cada detalle. Y esa energía, aunque nunca la nombres, se siente. En una relación se siente como presión. En el trabajo se siente como ansiedad. En la amistad se siente como exigencia. En la vida interior se siente como una guerra silenciosa contigo mismo. Eso es el rebote. No porque el mundo esté castigándote, sino porque toda forma de tensión prolongada termina deformando el vínculo entre tú y aquello que deseas. La persona se siente observada en vez de amada.
La oportunidad se vuelve una obsesión en vez de un llamado. El sueño deja de inspirarte y empieza a devorarte. Y quizá lo más doloroso es que muchas veces haces todo esto con buenas intenciones. No quieres manipular. No quieres asfixiar. Solo tienes miedo. Solo estás cansado. Solo no sabes cómo descansar sin garantías. Lao se comprendía algo que la mente agitada tarda mucho en aprender. Cuando estás demasiado empeñado en obtener, ya no escuchas el ritmo real de las cosas. Quieres acelerar lo que necesita madurar. Quieres fijar lo que necesita espacio. Quieres asegurar lo que solo puede nacer libre. Y en ese apuro, interfieres. Empujas la corriente. Rompes la armonía sin notarlo. Por eso el Tao no propone indiferencia. Propone una relación más limpia con el deseo. Una forma de querer sin volverte esclavo de lo querido. Una forma de abrir los brazos sin cerrar los puños. Porque el problema del control no es solo que fracasa muchas veces. Es que te transforma en alguien cada vez más distante de su propio centro. Y una persona fuera de su centro empieza a suplicar afuera lo que ya no sabe sostener adentro. Tal vez conoces esa sensación. La de pasar el día aparentemente funcional, pero con una parte de la mente secuestrada por algo que no se resuelve. Una llamada que no llega. Un amor ambiguo. Una decisión pendiente. Un proyecto detenido. Y mientras tanto intentas seguir, pero no estás del todo en nada. Comes y piensas en eso. Trabajas y piensas en eso. Hablas con otros y una parte de ti sigue atrapada allí. Eso también es una forma de fuga interior. Tu cuerpo está presente, pero tu alma está inclinada hacia lo que falta. Y cuando vives así durante demasiado tiempo, empiezas a creer que esa tensión eres tú. Que tu valor depende de cuánto te esfuerzas en sostenerlo todo. Que amar es vigilar. Que comprometerte es desgastarte. Que descansar es arriesgarlo todo. Pero no. Eso no es amor. No es entrega. No es profundidad. Es miedo organizado. El Tao diría, mira con honestidad el lugar desde donde estás actuando. Porque dos personas pueden hacer el mismo gesto, sin embargo, estar movidas por fuerzas completamente distintas. Una escribe un mensaje porque quiere expresar algo verdadero. La otra escribe para evitar que el otro se aleje. Una trabaja con dedicación porque ama lo que construye. La otra se destruye intentando demostrar que merece existir. Desde fuera tal vez parezcan iguales. Pero por dentro, una está en armonía y la otra está suplicando. Esa diferencia interior lo cambia todo. Lo que busca desde la carencia emite una frecuencia emocional de persecución. Y lo que es perseguido, tarde o temprano, se resiste. A veces de forma visible. A veces no. A veces no se va una persona, pero se va la frescura. No desaparece el trabajo, pero desaparece el sentido. No se rompe el vínculo, pero se rompe la serenidad. Y entonces descubres que incluso cuando obtienes lo que querías, si lo recibes desde el miedo, no sabes disfrutarlo. Porque el problema nunca fue solo conseguirlo. El problema era la estructura interna desde la cual lo estabas esperando. Hay personas que logran ser amadas y siguen sintiéndose inseguras. Logran éxito y siguen sintiéndose vacías. Reciben atención y siguen sintiéndose invisibles. ¿Por qué? Porque nadie puede llenar de verdad una identidad construida sobre la insuficiencia. Si por dentro sigues creyendo que no basta con ser, convertirás cualquier regalo en una prueba, y cualquier pausa en una amenaza. Por eso la ley del rebote no dice únicamente, deja de perseguir y vendrá. Eso sería una simplificación ingenua. Lo que en verdad señala es algo más exigente. Deja de perseguir desde el vacío, porque mientras lo hagas, todo lo que llegue será contaminado por tu necesidad de retenerlo. Y así, incluso lo que te encuentra, no logra quedarse en paz dentro de ti.
La sabiduría no empieza cuando renuncias a desear. Empieza cuando dejas de arrodillarte ante tu deseo. Cuando comprendes que aquello que anhelas puede ser hermoso, importante, legítimo, pero no puede convertirse en el dueño de tu estabilidad. No puede decidir si hoy tienes valor o no. No puede definir el clima entero de tu alma. Esa es la primera ruptura profunda, entender que muchas veces no estás sufriendo por amor, sino por apego, no por vocación, sino por identificación, no por pérdida, sino por resistencia a no controlar. Y mientras no veas eso con claridad, seguirás llamando destino a lo que en realidad es una repetición de tu herida. Porque el verdadero giro comienza cuando dejas de preguntarte por qué el mundo no te da lo que deseas, y empiezas a observar que parte de ti lo está buscando con desesperación. Ahí, justo ahí, algo empieza a aflojarse. No afuera todavía. Adentro. Y cuando algo se afloja adentro, la vida entera empieza a responder de otra manera. Pero aflojar no es rendirse. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que soltar significa volverse fríos. Que dejar de perseguir es resignarse. Que abandonar el control equivale a no amar, a no luchar, a no comprometerse. Sin embargo, Lao se apunta hacia una forma de fuerza mucho más rara y más madura, la que no nace de la tensión, sino de la coherencia interior. La que no intenta dominar la corriente, sino entrar en relación con ella. La que no se impone sobre la vida, pero tampoco se abandona a ella con pasividad. Eso es lo difícil de entender cuando se está herido, que existe una manera de sostener un deseo sin convertirlo en una prisión. El Tao llama a eso armonía, pero en la experiencia humana se siente de una forma muy concreta. Dejas de actuar para calmar la ansiedad del momento y empiezas a actuar desde una verdad más profunda. Ya no hablas solo para obtener respuesta. Hablas porque quieres ser claro. Ya no te quedas solo para no perder al otro. Te quedas cuando hay dignidad. Ya no te vas para castigar. Te vas cuando entiendes que permanecer sin reciprocidad también es una forma de traicionarte. Ese cambio parece pequeño desde fuera, pero por dentro reordena todo. Porque la ley del rebote no se activa cuando finges desapego para conseguir más. Eso sigue siendo control, solo que disfrazado de espiritualidad. Hay personas que dicen ya solté, pero siguen mirando de reojo si aquello vuelve. Siguen dejando la puerta abierta con cálculo. Siguen intentando parecer serenos para resultar más deseables. Pero el Tao no responde a la estrategia del ego. Responde a la autenticidad del ser. Y la autenticidad comienza cuando tu paz deja de ser una actuación y se convierte en una decisión interna. Eso significa que habrá momentos incómodos. Momentos en los que no recibirás la validación que esperabas. Momentos en los que nadie vendrá a confirmar de inmediato que hiciste bien en retirarte de una dinámica tóxica. Momentos en los que tendrás que soportar el vacío que antes llenabas con sobreesfuerzo, mensajes impulsivos, fantasías, excusas o promesas que solo prolongaban lo insostenible. Y ese vacío, aunque duele, también limpia. Porque hay un silencio que no castiga, revela. Revela cuánto te habías acostumbrado a vivir en estado de persecución. Cuánto de tu identidad estaba armado alrededor del esfuerzo por sostener lo que nunca se te entregó por completo. ¿Cuántas veces confundiste intensidad con verdad? ¿Cuántas veces llamaste conexión a una dependencia mutua del miedo? Y, sobre todo, revela una pregunta que cambia el rumbo de toda la vida interior. ¿Quién eres cuando ya no estás tratando de convencer a nadie de que te elija? Esa pregunta da miedo, porque desmonta muchas construcciones del ego. El ego necesita sentirse necesario, deseado, aprobado, indispensable. Quiere asegurar su lugar en el corazón ajeno, en el mundo, en el futuro. Pero el Tao no construye desde esa necesidad de afirmación. El Tao descansa en una confianza más silenciosa. Lo que es real no necesita ser forzado continuamente para existir. Puede requerir cuidado,
presencia, compromiso, sí. Pero no mendicidad emocional. Por eso hay algo profundamente transformador en dejar de correr detrás de ciertas cosas. No porque ya no importen, sino porque te importas también tú. Y esa es una madurez espiritual que pocas veces se explica con claridad. Amar sin perderte. Desear sin postrarte. Esperar sin convertir la espera en humillación. Abrirte sin vaciarte por completo. Esa no es distancia emocional. Es respeto por la vida propia. Míralo en una escena simple. Una persona quiere ser amada y, para lograrlo, siempre se adapta. Tolera silencios que la hieren. Sonríe cuando algo le duele. Disminuye sus necesidades para no incomodar. Interpreta migajas como pruebas de cariño. Se convence de que debe tener paciencia, comprensión, compasión, pero en el fondo vive con el alma encogida. Luego aparece otra persona que también ama, también desea que el vínculo florezca, pero no negocia su dignidad para sostenerlo. Habla claro. Escucha claro. Observa los hechos. No corre detrás de ambigüedades eternas. No ruega presencia. Y si tiene que sufrir una pérdida, la atraviesa, pero no se desfigura para evitarla. ¿Cuál de las dos está más cerca del Tao? No la que siente menos. La que se violenta menos a sí misma. Ese es uno de los giros más poderosos de esta enseñanza. La verdadera atracción no proviene de la necesidad, proviene de la integridad. Lo que tiene centro no necesita perseguir con desesperación, y precisamente por eso se vuelve más habitable, más claro, más confiable. La gente siente cuando alguien quiere compartir y cuando alguien quiere ser salvado. Siente cuando hay amor y cuando hay hambre afectiva. Siente cuando hay presencia y cuando hay demanda. Y aunque no sepan nombrarlo, responden a esa diferencia. Lo mismo ocurre con la vida profesional, con los proyectos, con los sueños. Hay quienes trabajan desde una tensión continua, como si cada error probara su inutilidad. Nunca descansan de verdad. Nunca celebran de verdad. Nunca sienten que es suficiente. Y esa energía termina erosionando la creatividad, la intuición, la paciencia. En cambio, quien actúa desde una relación más limpia con su propósito puede esforzarse mucho sin quedar poseído por el resultado. Puede querer con intensidad sin convertir el resultado en juez de su valor. Puede fracasar sin derrumbar toda su identidad. Esa libertad interior cambia la forma en que el mundo te encuentra. Porque cuando ya no estás encadenado a una única forma de obtener amor, reconocimiento o sentido, dejas de emitir desesperación. Y cuando dejas de emitir desesperación, ocurre algo extraño. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías, vínculos que antes despreciabas por obsesionarte con uno solo, caminos que antes no considerabas porque estabas hipnotizado por una única posibilidad. No es que el universo de pronto decida premiarte. Es que tu percepción deja de estar secuestrada por la carencia. Ese es el rebote más profundo, no solo vuelven algunas cosas, vuelves tú. Vuelves a tu respiración. Vuelves a tu discernimiento. Vuelves a tu capacidad de notar lo que te hace bien y lo que te rompe. Vuelves a una relación menos violenta con el tiempo. Ya no intentas arrancarle respuestas al mañana. Ya no usas el presente como sala de tortura para fabricar certezas. Comienzas a comprender que la paz no consiste en tener todo resuelto, sino en no seguir abandonándote mientras algo se resuelve o no. Y quizá ahí nace una forma nueva de magnetismo, una palabra que a veces se banaliza, pero que aquí tiene un sentido serio. No es el magnetismo de la manipulación, ni del misterio calculado, ni de la indiferencia teatral. Es el magnetismo de alguien que ya no persigue para completarse. De alguien cuya presencia no exige, no mendiga, no invade. De alguien que, precisamente porque ha dejado de empujar compulsivamente la vida, puede encontrarse con ella de manera más real. Lao se diría que lo blando vence a lo rígido,
que lo vacío puede contener, que lo quieto puede guiar. Y aunque esas frases parecen abstractas, en la vida concreta significan algo muy preciso. Una persona interiormente serena tiene más fuerza que una persona desesperada, una mente no saturada ve mejor, un corazón no aferrado ama con más verdad. Por eso no todo lo que deseas debe ser perseguido del mismo modo. Algunas cosas requieren acción decidida. Otras requieren paciencia. Otras exigen una renuncia lúcida. Y otras, las más delicadas, solo pueden acercarse cuando dejas de tocarlas con manos temblorosas. No porque sean frágiles, sino porque tu ansiedad las estaba deformando. La gran transformación, entonces, no consiste en hacer que todo te busque a ti como una fórmula de poder. Consiste en convertirte en alguien que ya no espanta lo verdadero por vivir inclinado ante el miedo. Alguien que puede sostener un deseo sin ahogarlo. Alguien que puede amar sin perseguir. Alguien que puede esperar sin desaparecer dentro de la espera. Y cuando esa madurez empieza a nacer, descubres que la vida no siempre responde dándote exactamente lo que querías, pero sí empieza a mostrarte con mayor claridad lo que realmente estaba en resonancia contigo desde el principio. Y entonces, después de tanto ruido interior, después de tanta búsqueda agotada, de tanta espera que desgasta, de tanto intento por retener lo que no podía ser retenido a la fuerza, aparece una comprensión que no siempre llega como una iluminación. A veces llega como cansancio. Como el cansancio de seguir persiguiendo lo que te hiere. Como el cansancio de explicarte demasiado, de justificar silencios ajenos, de negociar tu paz a cambio de una mínima certeza. Y ese cansancio, aunque duele, puede ser sagrado. Porque hay momentos en los que el alma no se despierta por entusiasmo, sino por agotamiento de lo falso. Quizá eso es lo que Lao se quiso señalar de un modo tan profundo y tan sobrio, que la vida no se ordena cuando la sometes, sino cuando dejas de estorbar su movimiento con tu ansiedad. Que no todo se alcanza por intensidad. Que no toda insistencia es amor. Que no todo esfuerzo nace de la verdad. A veces el gesto más sabio no es correr más rápido, ni aferrarte con más fuerza, ni demostrar más. A veces el gesto más sabio es detener la mano que ya estaba apretando demasiado. Porque cuando aprietas demasiado, no solo lastimas lo que tocas. Te lastimas también a ti. Te conviertes en guardián de una prisión que tú mismo sostienes. Y lo más doloroso es que, durante mucho tiempo, puedes llamar fidelidad a esa cárcel. Puedes llamar esperanza a tu autoabandono. Puedes llamar profundidad a una dependencia que te vacía. Hasta que un día ves con claridad que no estabas cuidando algo valioso, estabas intentando impedir una pérdida que ya vivías dentro de ti desde mucho antes. Por eso la verdadera liberación no empieza cuando consigues lo que querías. Empieza cuando ya no te destruyes por no tenerlo. Empieza cuando recuperas el centro. Cuando vuelves a ti no como refugio ilusorio, sino como casa real. Cuando entiendes que nada que llegue desde fuera podrá darte paz duradera si para recibirlo necesitas traicionarte primero. Y también entiendes lo contrario, que incluso una pérdida puede volverse más ligera cuando no te encuentra arrodillado, sino entero. La ley del rebote, en su sentido más profundo, no promete que todo lo deseado vendrá a tus manos. Promete algo más serio, más digno y más verdadero, que cuando dejas de perseguir desde la carencia, dejas de expulsar lo que era compatible contigo y dejas de encadenarte a lo que no lo era. Empiezas a relacionarte con la vida sin esa violencia invisible del tiene que ser, del no puedo estar bien si esto no ocurre, del sin esto no soy nada. Y en ese espacio nuevo, más limpio, más silencioso, muchas cosas se reordenan. Algunas vuelven. Otras se van del todo. Y otras, quizá las más importantes, aparecen por primera vez. Aparece una forma distinta de amar, menos ansiosa y más lúcida. Aparece una forma distinta de esperar, menos humillante y más serena. Aparece una relación más honesta con tu propio valor.
Ya no porque todo el mundo lo reconozca, sino porque tú dejas de ponerlo en subasta frente a cada rechazo, cada demora, cada incertidumbre. Empiezas a comprender que no todo lo que se alejó era tuyo, y no todo lo que dolió era amor. A veces dolía, simplemente, porque tu herida antigua estaba siendo tocada otra vez. Y esa comprensión cambia la mirada. Dejas de preguntarte por qué no te eligieron y empiezas a observar por qué tú insistías en quedarte donde no eras visto con claridad. Dejas de obsesionarte con la respuesta que no llegó y empiezas a escuchar la verdad de lo que ya estaba ocurriendo. Dejas de llamar destino a la confusión y comienzas a llamar por su nombre a lo que te roba paz. Ya no decoras con espiritualidad lo que en el fondo es miedo. Ya no conviertes la resignación en sabiduría, ni el apego en profundidad. Empiezas a ver con una honestidad más limpia. Y ver con limpieza también es sanar. Tal vez hoy no necesitas atraer más. Tal vez necesitas dejar de expulsar con tu desesperación aquello que habría podido encontrarte de forma natural. Tal vez no necesitas convencer a nadie. Tal vez necesitas dejar de abandonarte mientras intentas ser amado. Tal vez no necesitas controlar cada movimiento del otro, del futuro o de la vida. Tal vez necesitas volver a ese punto sereno donde el deseo no desaparece, pero deja de gobernarte. Ese punto existe. No está fuera. No está en la próxima respuesta, en la próxima validación, en el próximo logro. Está en la decisión silenciosa de no seguir viviendo inclinado hacia lo que falta. Está en la valentía de habitar tu presente sin usarlo como campo de batalla. Está en el acto profundamente espiritual de respetarte lo suficiente como para no mendigar lo que debería poder acercarse sin violencia. Y quizá, desde ese lugar, comprendas por fin algo esencial, que lo que realmente está en sintonía contigo no necesita ser arrastrado. Puede requerir tiempo, coraje, verdad, paciencia. Pero no humillación interior. No persecución constante. No pérdida de ti. Ahí el alma respira distinto. Ahí la espera deja de ser una tortura y se vuelve claridad. Ahí el amor deja de ser ansiedad y se vuelve presencia. Ahí la vida deja de sentirse como una puerta cerrada y empieza a parecerse más a un cauce al que, por fin, has dejado de oponerte. Y cuando eso ocurre, incluso antes de que llegue aquello que tanto querías, ya ha ocurrido algo inmenso, tú has regresado. Has regresado a tu centro, a tu dignidad, a tu paz posible. Y desde ahí, todo encuentro cambia de naturaleza. Si este mensaje encontró una parte de ti que necesitaba descansar de tanto esfuerzo interior, deja tu like y suscríbete. No como un gesto automático, sino como una forma de seguir acompañando este camino de comprensión, silencio y verdad. Porque a veces una sola idea, escuchada en el momento justo, puede cambiar la manera en que un corazón decide volver a sí mismo.